Reciban un cordial saludo, estimados colegas. Es un placer saludarles. En esta oportunidad, y como habíamos acordado, les entrego el primer video cápsula eh, sobre los temas que estamos trabajando en nuestro programa de ética y responsabilidad social. Eh, Vamos a hablar de la ética, pero enfocada en el sistema capitalista y el sistema socialista. Lo primero que podemos decir es que la ética o el estudio de la ética busca dejarnos constancia que estamos hablando de aspectos como la moral, la responsabilidad, la diferenciación entre lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este mundo en el cual habitamos, todos nosotros somos seres emocionales. Sin embargo, no todos actuamos de la misma forma. La actuación nuestra tiene que ver por las situaciones que estamos viviendo en un presente y por los principios y valores que vienen de casa. Ahora bien, cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de un modelo sociopolítico en el cual socio porque hay una sociedad que es la llamada el pueblo y político porque es las características y el modelo de gobierno en un determinado lugar. El capitalismo, digamos que abarca más del 85-90% de los modelos de interacción entre una sociedad y sus gobernantes. Y esa sociedad, desde el enfoque de cómo hacemos para transar, es decir, para adquirir bienes y servicios. Se dice que el capitalismo es simplemente el modelo de oportunidades. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado, el gobierno, no te garantiza una subsistencia más allá de aquello que esté contemplado en la constitución de ese país, de esa región. Como por ejemplo, hasta cierto nivel la salud pública, hasta cierto nivel la educación para niños y adolescentes. Está formado por unas reglas o leyes o legislaturas en cuanto al comportamiento que debe tener tanto el gobierno como los ocupantes de esta sociedad, el pueblo. Sin embargo, es el modelo de las oportunidades, es decir, si tú tienes mucho, se supone que lo adquiriste de la manera ética, moral y responsable. Si tienes muchos bienes y los adquiriste de manera fraudulenta, la ley entonces te penaliza. Si tienes relativamente, no mucho, pero no poco, sino que estás en el estándar, lo llamado clase media, eso te da un estilo de vida. Cuando tú transgredes esa ley o esas condiciones, eres penado. Y cuando tú en el sistema capitalista no tienes las condiciones de vida, el Estado no es el protector. El Estado, como dije anteriormente, te garantiza en la Constitución una atención médica básica y una escolaridad básica. Sin embargo, en la práctica no es así. No en todos los países es igual. Pero si nos vamos al sistema socialista, que es lo mismo decir comunista, el Estado es el gran protector. El Estado se erige como el gran núcleo familiar que te debe garantizar la alimentación, la vivienda y la subsistencia. Sucede que cuando en un estado no hay productividad, que siempre viene de la mano del capital privado, entonces no hay, digamos, un desarrollo de este país. Si no hay desarrollo de este país, el Producto Interno Bruto es muy bajo, la inflación es muy alta, y entonces al final llegamos a caer en lo que se denomina tanto en el capitalismo como en el socialismo, la economía informal,
donde la gente, bajo condiciones totalmente adversas, tiene un modelo de negocio que solamente le da para subsistir, le crea una problemática al Estado, eh, generando basura, no adecuándose a un esquema salarial organizado en una empresa, no siente que tiene horario, no siente que tiene jefe y siempre tiene dinero en el bolsillo. Entonces, eso genera problemas para el gobierno, el Estado, porque no les permite generar ingresos por impuestos a través de estas personas. Pero más allá de eso, el comunismo o el socialismo están enfocados en un régimen totalitario donde, por ejemplo, las elecciones no es viable en un país totalitario, comunista, socialista. Eh, Hay un partido único por lo general y ese partido es del gobierno que está de turno por muchos años. Entonces, la ética, que es lo que estamos estudiando en el capitalismo y en el socialismo, se pierde. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos en cualquier país del mundo profesionales con alta experiencia que toman cargos en el gobierno y siempre aparece algo como que está siendo investigado, hubo un fraude y uno se pregunta. No es una persona ignorante, es una persona preparada, es decir, preparada técnicamente, pero ¿qué pasa con la moral, con la ética y con los valores que le enseñaron en casa? Y si lo vemos desde el punto de vista socialista es exactamente igual. Entonces, la ética no diferencia que si en el sistema capitalista o comunista es mejor o es peor. La diferencia radica en que en ambos regímenes, en ambos modelos sociopolíticos, se presenta el juego de la corrupción y depende de todos y cada uno de los actores que forman esa sociedad, de ese modelo de gobierno, que puedan entonces con sus principios y valores no caer en la tentación de obtener bienes de manera ilícita, generar tráfico de influencia, aprovecharse de situaciones o apoderarse de bienes materiales que no le pertenecen. ¿A quién le pertenecen? Al pueblo. ¿Por qué? Porque en los regímenes capitalistas se dice que el poder reside en el pueblo. ¿Por qué el poder reside en el pueblo? Porque el pueblo es el que elige a los gobernantes a través de elecciones. Que las elecciones sean fraudulentas, que se manipularon, esa es otra cosa. Pero está muy bonito en el papel, pero en la práctica muchas veces no funciona. Ahora bien, nosotros podemos decir que la ética pertenece o es relativo a la moral, como yo les decía, al estudio de la moral y a la persona que practica la moral y sobre todo a las obligaciones que tenemos de moral. O sea, la moral es fundamental. La moral es esa ética llena de valores que se convierten en grandes creencias en la vida, que tú lo llamas al final paradigmas. Por ejemplo, un gran paradigma que nosotros podemos tener es que pensar que robar es algo malo, es algo dañino. Sin embargo, los que roban saben que eso es dañino, se está haciendo daño a él y a la sociedad. Sin embargo, están dispuestos a correr el riesgo. Entonces, cuando la persona roba, el sistema capitalista le permite que un abogado lo defienda. Depende de la capacidad del abogado si es capaz de demostrar que es inocente a pesar de lo contrario, y depende de la fiscalía, la parte acusadora del gobierno, si es capaz de demostrar, como evidentemente ocurrió, que es culpable. Entonces, uno se puede preguntar, ¿y el abogado que defiende al sujeto, al ciudadano que cometió el delito, es ético o no es ético? Es ético desde el punto de vista de que su formación le indica que tiene que defender a su cliente. Es ético desde el punto de vista de que aunque él sepa que es culpable y ya decidió defenderlo, no puede utilizar la información que tiene en perjuicio. Lo que puede hacer es retirarse del caso y quedarse neutral. Sin embargo, el sistema como tal le permite a las personas que sean defendidas. ¿Por qué? Porque en la ley hay algo que se llama todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y así como yo tengo a alguien en el banquillo de los acusados que dice ser inocente y es culpable, puedo tener a alguien
que la sociedad dice es culpable y realmente es inocente. Por eso es que se permite que cualquier persona sea representada por un abogado. ¿Ok? Ahora bien, más allá de eso, más allá de eso, eh, en el socialismo eso no se permite, es decir, el Estado se erige como arte y parte, es decir, es juez, es jurado, es acusador, es defensa, y el Estado es el que define o decide el destino de esta persona. Ejemplo en la isla de Cuba, ejemplo en Corea del Norte, ejemplo en Siria. Son países totalitarios en los que las leyes, a pesar de que pudiesen estar escritas, no se cumplen. Entonces, cuando vamos a ver la población, las condiciones de vida, nos damos cuenta que son ínfimas comparadas con otros países de sistema capitalista democrático, que a pesar de que puedan tener problemas, eh, pueden intentar ir a comprar, pueden intentar tener un empleo y pueden intentar que alguien los defienda en caso de que ocurra una acusación. Por eso, para concluir, señores, la ética no se trata del capitalismo o del socialismo. La ética es universal, está en nosotros, está en nuestra moral. Y esa moral viene de pequeño, de principios y valores que nuestros padres nos han inculcado toda la vida, que convertimos en grandes creencias que se llaman paradigmas. Y esos paradigmas, lo ideal es que se diseminen en todos los jóvenes y niños de este país, de cualquier país del mundo, para que vayan creciendo con principios y valores. Porque de una u otra manera al final van a ser los grandes gobernantes del futuro de este planeta de diferentes países. Y si cada día se deteriora la moral, la ética, los principios y valores, ese modelaje de conducta que viene de casa, que es el modelo real, ¿verdad? O núcleo de la sociedad, que es el papá, la mamá, los hijos y ocupan un espacio físico que se llama hogar. Ese es el núcleo de la sociedad y son los padres los responsables de dar ese primer paso en crear principios y valores en los niños. Bueno, con esto terminamos la primera cápsula. Van a seguir recibiendo cápsulas y como les decía en algún momento de un correo, vamos a planificar donde todos podamos o la gran mayoría tener una disponibilidad para hacer un chat en vivo y poder aclarar dudas, escuchar comentarios, participación, etcétera. ¿Ok? Así que, bueno, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.